Bueno, pues vamos ahora con el problema número 5, que dice una rueda de 10 centímetros de radio. La rueda tiene 10 centímetros de radio. ¿Vale? Una rueda, 10 centímetros de radio. Gira a razón de 100 revoluciones por minuto, velocidad de rotación 100 revoluciones por minuto. Calcula el periodo de rotación de la rueda, la velocidad angular, velocidad lineal y distancia de recorrido por rueda en media hora. Bueno, pues lo primero que vamos a sacar es la velocidad angular, omega, 2pi por n partido de 60. 2pi por 100 partido de 60. Son 200 partido de 60. 200 partido de 60, 20 sesentavos, que son 10 tercios, ¿no? 10 pi tercios de radián por segundo, la velocidad angular. Tendríamos el apartado B, ¿eh? El periodo de rotación de la rueda. Bueno, pues podemos sacar primero la frecuencia también. Si omega, tenemos omega 2pi f omega entre 2pi, omega entre 2pi. 10 tercios de pi entre 2pi, pi se va, me quedaría 10 sextos, que es lo mismo que 5 tercios de hercio o revoluciones por segundo o ciclo por segundo o segundo a la menos 1, ¿eh? Bueno, si alguien lo ha puesto en número, pues sería 1,6 periodo, ¿eh? Me da igual, sería también correcto poner 1,6 periodo, hercios o revoluciones por segundo o ciclos por segundo, ¿sí? Bueno, muy bien, pues es el periodo de rotación de la rueda, ¿vale? 1,6 revoluciones por segundo o hercios, o, ¿vale? A lo mejor en una rueda tiene más sentido hablar de revoluciones por segundo, ¿no? Por segundo da un poquito más de una vuelta, ¿no? Bueno, es el apartado A. Bueno, perdón, apartado A no, porque no me preguntan el periodo, me preguntan la frecuencia, me preguntan el periodo. El periodo sería la inversa de la frecuencia, es decir, 1 partido de 5 tercios, que sería 3 quintos de segundo, ¿no? 3 quintos de segundo. A lo mejor lo podemos hacer mejor, que me da 0,6 segundos exactos. 0,6 segundos exactos. Bueno, ¿qué significa estos 0,6 segundos de periodo? Pues este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Vale? Tiempo en dar una vuelta. Ese es el periodo. Es el concepto de periodo. El apartado A, tiempo que tarda en dar una vuelta. La velocidad angular de la rueda. La velocidad angular de la rueda la tenemos calculada omega igual a 10 pi tercios de radián por segundo. ¿Vale? Recogemos el dato en el apartado B. El apartado C, la velocidad lineal de un punto de la periferia. La velocidad lineal de un punto de la periferia, omega por el radio. Omega 10 pi tercios por el radio, que me dicen que son 10 centímetros. Bueno, el radio 10 centímetros, ojo, que 10 centímetros son 0,1 metro. ¿Vale? Porque un metro son 100 centímetros, ¿eh? Por 0,1. Lo hacemos 10 por 0,1 dividido entre 3, esto me da pi tercios de metros por segundo, pero mejor lo hacemos pi dividido entre 3 y sacamos el numerito, que da 1,047 metros por segundo. Esa sería la velocidad lineal de un punto de la periferia, 1,047. Muy bien. Apartado C, apartado de la distancia recorrida por la rueda en media hora. Distancia recorrida por la rueda en media hora. Bueno, primero vamos a calcular, me dicen media hora. Vamos a calcular en media hora cuántos segundos son, ¿vale? Para obtener el tiempo en el sistema internacional. Una hora 3.600 segundos, por lo tanto 1.800 segundos es media hora. Luego calculamos con la fórmula de movimiento circular uniforme el ángulo que va a girar la rueda, omega por el tiempo. Omega son 10 pi tercios por el tiempo, que son 1800 segundos, igual a 1800 por 10 dividido entre 3, igual a 6000 pi radianes. Es el ángulo que va a girar la rueda en ese tiempo. 10 tercios por 1800, 6000 pi.
¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque me piden la distancia recorrida por la rueda en media hora. La distancia recorrida no es otra cosa que lo que va a recorrer es la longitud del arco, la distancia recorrida en curva, S, lo que hemos llamado S, ¿no? Ángulo por el radio. Entonces, si ha girado en ese tiempo 60 pi radianes, multiplico por el radio, que era 0,1, y esto me da 600 pi metros. O lo que es lo mismo, 600 por pi, 1884,95 metros, casi 2 kilómetros es lo que va a recorrer la distancia recorrida por la rueda en esa media hora. Vale, entonces, bueno, ojito, que cuando mi distancia recorrida en curva era S, lo que hemos llamado S, la longitud del arco en curva recorrida, que es ángulo por el radio, ¿vale? Entonces, ¿cómo uso el tiempo? Pues el tiempo lo uso con la fórmula phi igual a omega por t, que es la fórmula del movimiento circular uniforme, ¿vale? Bueno, pues este es el mejor procedimiento para hacer este tipo de problemas, un problema muy completito en el problema 5. ¿Sí? ¿Os ha quedado claro? Bueno, pues genial. Vamos al problema 6 ahora. El plato de un giradisco gira a 33 revoluciones por minuto. Hay la velocidad angular en radianes por segundo y su periodo y su frecuencia. Bueno, pues nada, este problema es un clásico. Si tengo la velocidad de rotación, 33 revoluciones por minuto, ya no sé ya cuántas veces lo he hecho esto, de sacar la velocidad angular a través de la fórmula omega igual a 2πn partido de 60, ¿no? 2pi por 33 partido de 60, que me da igual a 2 por 33 dividido entre 60, 11 pi décimos radianes por segundo. Esta es la velocidad, sería la velocidad angular, que es lo primero que me piden, radianes por segundo. Ahora el periodo y la frecuencia. Bueno, pues yo primero saco la frecuencia. Omega igual a 2pi por la frecuencia, en el que despejo la frecuencia. Omega entre 2pi. ¿Vale? Omega es 11 pi décimos entre 2pi. Pi se va, me queda 11 partido de 20. 11 veinteavos de hercios o revoluciones por segundo o ciclos por segundo o segundo no menos 1. ¿Vale? Es decir, si queremos tener un orden de magnitud, pues esto da también, puedo poner que da 0,55 hercios, ¿no? Sería el valor de la frecuencia del ejercicio 6. Y del periodo, pues el periodo es la inversa de la frecuencia. Hago la inversa y me da 20 partido de 11 segundos. 20 entre 11, que tiene un valor también, si queremos, de 1,81 segundos. Es el periodo. Recuerdo que la frecuencia lo que indica el número de vueltas que da en un segundo. El número de vueltas que da el plato tocadisco en un segundo, que es un poquito más de media vuelta, ¿vale? Eso es lo que indica la frecuencia. Número de vueltas en un segundo. Y lo que indica el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, que no he llegado al segundo, es tiempo en dar una vuelta. Sí, los conceptos son importantes, ¿eh? No solo saber resolver el problema, sino saber tener claro los conceptos. ¿Vale? Prueba número 6, muy sencillito, un clásico. Bueno, prueba número 7, una rueda de una bicicleta de 80 centímetros de radio. La bicicleta de radio de 80 centímetros, que son 0,8 metros. Lo voy a hacer por si acaso, ¿vale? 80 centímetros, de centímetro a metro, 1 metro, 100 centímetros, porque hay que bajar decímetro a centímetro, 2 escalones, 80 entre 100, 0,8 metros, ¿vale? Bueno, gira a 200 revoluciones por minuto. Me están dando, por tanto, la velocidad de rotación de nuevo. ¿Vale? Con la velocidad de rotación de nuevo siempre obtengo la velocidad angular en el sistema internacional, que es omega. 2pi por 200 dividido entre 60. Y esto me da 400 dividido entre 60.
20 tercios de pi radianes por segundo. Este es el apartado A, la velocidad angular de la rueda de la bicicleta. La velocidad lineal en la llanta, que es la periferia. La velocidad lineal omega por el radio. ¿Vale? Omega 20 tercios de pi por el radio 0,8. 20 tercios por el radio 0,8 y por pi me da un valor de 16,755 metros por segundo. Es la velocidad lineal en la llanta. Su periodo y su frecuencia. Bueno, voy a sacar primero la frecuencia. Omega igual a 2pi por la frecuencia. Frecuencia omega entre 2pi. 20 tercios de pi entre 2pi. Pi se va. Aquí me quedan 20 sextos, que son 10 tercios de hercio. Revoluciones por segundo, ciclo por segundo o segundo a la menos 1. ¿Vale? Y entonces, es decir, 3,3 vueltas por segundo. Es decir, que en un segundo da un poquito más de 3 vueltas. Ese es el concepto de frecuencia. ¿Vale? Y ahora ya el apartado C, el periodo, que es la inversa de la frecuencia. ¿Vale? Y que sería, por tanto, 1 partido de 10 tercios, que son, pues hay que dar la vuelta a la fracción. 3 décimos, es decir, 0,3 segundos es el periodo, que sería el tiempo que tarda en dar una vuelta a la rueda. El tiempo que tarda en una vuelta, 0,3 segundos, ¿eh? Por eso da en un segundo más de 3 vueltas. El concepto contrario, el de frecuencia y el de periodo. Es el ejercicio 7. Bueno, y por último vamos al ejercicio 8. Calcula frecuencia y periodo de velocidad angular del segundero minutero de la aguja horaria de un reloj. Bueno, pues vamos allá. Ejercicio 8. Primero cogemos el segundero. El segundero sabemos que va a dar una vuelta. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta el segundero? Una vuelta la da en 60 segundos, ¿no? El segundero da una vuelta en 60 segundos. ¿Sí? Bueno, pues entonces el ángulo sería una vuelta, que sabemos que una vuelta son 2pi radianes, ¿no? Y esto lo hace en un tiempo de 60 segundos, ¿no? Entonces, si phi es igual, estoy primero con el segundero, a omega por t, de aquí, de la fórmula del movimiento circular uniforme, puedo sacar la velocidad angular del segundero. Phi entre t, 2pi partido de 60, pi partido de 30 radianes por segundo. La velocidad angular del segundero. Puedo sacar la frecuencia del segundero, omega 2pi f, omega entre 2pi, que sería pi 30 entre 2pi. Que esto me quedaría 1 partido de 60, 1 partido de 60 hercios. 1 partido de 60 hercios, 1 dividido entre 60, que son 0,016 hercios o revoluciones por segundo. Es el número de vueltas que tarda en dar un segundo, ¿no? Y el periodo es la inversa de la frecuencia, pues 1 partido de 1 partido de 60 igual a 60 segundos, ¿no? Es el tiempo que tarda en dar una vuelta, 60 segundos, ¿vale? Podría haber empezado el problema directamente desde ahí. En vez de haber hecho este razonamiento que he hecho aquí, de que en una vuelta 60 segundos y haber empleado esta fórmula, podría haber directamente de aquí deducido directamente que el periodo son 60 segundos y con el periodo haber sacado la frecuencia y con la frecuencia la velocidad angular. Vale, de hecho con el minutero lo voy a hacer así para que veáis otro procedimiento, otra manera de hacer las cosas, que al final tiene que dar lo mismo, ¿vale? Tiene que dar lo mismo. Bueno,
el periodo de 60 segundos, porque es lo que se sabe, ¿no? Que en dar una vuelta tarda 60 segundos. Y en cambio, en las vueltas que dan un segundo, pues son muy poquitas. En un segundo da muy poquitas, 0,016, que es lo contrario. Bueno, vamos con el minutero y hemos dicho que lo voy a hacer así usando el periodo, ¿vale? El minutero sabemos que una vuelta la da en una hora, ¿no? El minutero tarda una hora en dar una vuelta, ¿no? Por lo tanto tarda 60 minutos. El minutero tarda una hora en dar dar una vuelta, ¿no? Luego está la otra aguja, la aguja de las horas, ¿no? Pero estamos con el minutero, es decir, vale, entonces hemos dicho que esto, lo que quiere decir directamente esto es que el periodo del minutero es 60 minutos, porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? O lo que es lo mismo, 60 minutos, que son de minutos a segundos, son minutos, 60 segundos. El periodo del minutero son 3600 segundos, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? El periodo, tiempo en dar una vuelta. Bueno, pues si utilizamos esto, que sabemos el periodo, podemos sacar la frecuencia, que es la inversa del periodo, que será 1 partido de 3600 hercios, ¿no? Creo que también me lo piden. Y podemos sacar la velocidad angular del minutero, 2pi por la frecuencia, que sería 2pi por 1 partido de 3600. Con lo que es lo mismo, pi partido de 1800 radianes por segundo, que sería la velocidad angular del minutero. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se ha entendido esto más o menos? Bueno, este problema a lo mejor pues tiene un poquito más de aquel, ¿eh? Es sencillito, pero bueno, igual hay que razonar un poquito más, ¿no? Bonito también, ¿no? Porque realmente las agujas de un reloj, cada aguja sigue un movimiento circular uniforme, una más rápida y otra más lenta. El segundero tiene una velocidad más rápida que el minutero y que a su vez que la aguja de las horas, ¿no? Que la aguja horaria. Entonces, pues interesante eso, ¿no? Entonces eso se traduce también en que cada una tiene su periodo, su frecuencia y su velocidad angular, en radianes por segundo, o podemos haberlo calculado incluso en vueltas que dan un minuto, en revoluciones por minuto, ¿no? Pero no, con esto es lo que nos pedía. Bueno, pues ya están estos 8 problemas que espero que os hayan ayudado y bueno, pues ya estamos siendo poco a poco unos expertos en este movimiento circular, ¿verdad? Bueno, pues nada, poco a poco, o no sé, o cada uno tendrá su ritmo, su nivel, y cualquier cosa, pues nos preguntáis, ¿vale? Venga, mucho ánimo. Bueno, perdonad, porque estoy leyendo aquí más despacio el problema y dice también segundero, minutero y de la aguja horaria del reloj. Es decir, que también hay que decir la aguja horaria, ¿eh? La aguja horaria, ¿vale? La aguja horaria, lo que se sabe, la aguja de las horas, pues que tarda 12 horas, 12 horas, la aguja de las horas tarda 12 horas en dar una vuelta, ¿no? Entonces, la aguja horaria, el periodo de la aguja horaria es de 12 horas, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tarda 12 horas en dar una vuelta, sería su periodo, ¿no? Es decir, de horas a segundos, una hora son 3600 segundos, por lo tanto el periodo en segundos de esta aguja es de 12 por 3600, son 43.200 segundos, es el periodo de esta aguja, ¿vale? La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, la inversa de 43.200, pues x a la menos 1 de esta cantidad, que me da, bueno, me da una cantidad muy pequeña, 2,31, la notación científica da 2,31 por 10 elevado a menos 5 hercios, sería la frecuencia de esta aguja, por 10 a la menos 5 hercios. Y la velocidad angular
sería omega igual a 2pi por la frecuencia, sería 2pi por 2,31 por 10 a la menos 5 por 2 por pi. En este caso lo multiplica por pi, va a dar un valor así y me queda 1,45 por 10 elevado a menos 4 radianes por segundo. Radianes por segundo. 1,45 por 10 menos 4 radianes por segundo, ¿no? Bueno, también se puede haber hecho 2pi por la frecuencia, que es 1 partido de 43.200, haberlo dejado en función de pi, ¿no? Pi partido de 43.200 dividido entre 2, 21.600 radianes por segundo, ¿eh? Si hubiéramos dejado en función de pi. ¿Vale? En función de pi o no en función de pi, pues es hacer las operaciones. Y aquí cuidadito con la calculadora. Yo no sé qué tal manejáis la calculadora, pero es cuestión de manejar la calculadora pues con todas sus aplicaciones y todo lo que la cantidad de cosas que nos puede hacer, ¿eh? Bueno, pues esto sería así. Pues la aguja horaria, perdona que se me había olvidado.